Muy buenos días, mil disculpas por el atraso, pero precisamente, don Vicente, estoy escribiendo algo desde muy temprano, sobre esta renegociación de la deuda y sus implicaciones geopolíticas para el Ecuador, y tenía el teléfono apagado y se me fue por la concentración esta importante entrevista, pero más vale tarde que nunca. Y lo quiero felicitar por promover a los emprendedores. Acabo de oír esto y es de felicitar a Radio Sucre por esa gran labor. Gracias, mi querido economista. Yo pensaba que se había quedado dormido, pero me llamaba la atención. No, él se levanta temprano, digo yo. Yo me levanto a las 5:30 de la mañana y he estado ya concentrado en escribir un documento que publicaremos en la universidad. ¿Nos podría adelantar algo del documento, si es posible? Claro, es un documento que dice, bueno, acabamos de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿verdad? Bueno, lo que se ha logrado ahora todavía no es un acuerdo definitivo, es lo que se llama un Staff Level Agreement, que quiere decir que la misión ha llegado a un acuerdo sobre los aspectos técnicos, la viabilidad del programa que contiene el acuerdo, o sea, las metas fiscales, las metas, cuánta deuda se va a necesitar, cuánto va a crecer el PIB, cuánto va a ser el gasto de gobierno, cuánto va a ser el déficit sostenible, y una serie de variables técnicas. Y con eso va al directorio del Fondo Monetario y lo más probable ahí es que se apruebe, porque ya el staff, que es la parte técnica, ha dicho esto es, o creemos que sí es viable. Pero ¿qué implicaciones tiene esto, Vicente? ¿Qué implicaciones tiene? En primer lugar, se habrá dado cuenta la ciudadanía que inmediatamente después de que se llegó al Staff Level Agreement, se produjo el canje de los bonos de la deuda. Es decir, se perfeccionó, se concluyó todo el proceso de renegociación de los bonos. Sin ese acuerdo, sin ese Staff Level Agreement, no habría sido posible concluir. ¿Por qué? Porque los tenedores de bonos querían asegurarse que la economía ecuatoriana iba a estar en capacidad de pago e iba a estar bajo un programa económico creíble. Entonces ese es el primer beneficio. El segundo es que el Fondo Monetario va a aportar este mismo año $4,000 millones, sin los cuales estaríamos fritos. ¿Por qué? Porque usted en la emisora, estoy seguro, ha dado noticias de cómo hay quejas de los atrasos del gobierno. No hay sueldos, hay empresas que no se les paga. Bueno, ese dinero va a servir para poner al día una serie de obligaciones que tiene el presupuesto general del Estado atrasadas, incluyendo los aportes a la seguridad social, que están sumamente atrasados y que afectan a toda la población. ¿Qué pasaría si no tuviéramos ese acuerdo? Y en tercer lugar, este acuerdo viabiliza, favorece, estimula el que sigan viniendo recursos de otros organismos como el BID y el Banco Mundial. Es decir, aquí hay una serie de aspectos cualitativos sumamente importantes. Y esto hay que contrastar con la China, que no nos ha dado nada. Solamente deudas al 8, al 7%, al 7%, perdón, y nada más. Ahora, economista, ante este panorama que estamos viviendo en estos momentos, ¿usted puede hacer un análisis de la parte de la política económica que ha manejado el presidente Lenín Moreno, su ministro de Finanzas, todo su equipo económico, con su forma de manejar la situación, su estilo de manejar el asunto? Bueno, hay que diferenciar los aspectos cualitativos de la velocidad del cambio. No hay duda de que nos salimos de la idiotez, porque no hay otra palabra, del ALBA,
del circuito venezolano, cubano, de estar maldiciendo a los organismos internacionales. Recuerde usted que al Fondo Monetario, la FARC, Familia Revolución Ciudadana, le prohibió venir al Ecuador. El Fondo Monetario tiene que todos los años hacer una evaluación del país en lo que es lo que contempla el artículo 4 de el convenio constitutivo, que dice que todos los años viene una misión del fondo a revisar la economía, a dar opiniones, a decirle, mire, estas cifras no me parece que están bien, su déficit se está volviendo insostenible, que es una ayuda, porque somos miembros del fondo. Nosotros somos parte del Fondo Monetario, somos signatarios del Fondo Monetario. Estuvimos en somos de los 40 y algo de países, hoy son casi 200, pero de los fundadores del fondo. Es ridículo entonces atacar una institución de la cual somos parte. Y le prohibió venir, se le enviaban cifras que no podía venir el Fondo Monetario a corroborar aquí en el campo, como se dice. No podía discutir directamente ni hablar con empresarios, con líderes de opinión, que normalmente hace la misión del fondo para evaluar al país. Nos perdimos de esa herramienta, pero además lo que el Fondo Monetario producía, ese informe no se publicaba en el Ecuador. Mire usted qué actitud. Bueno, todas estas cosas se cambiaron en el gobierno actual. Y sí, se dio otra orientación, pero, los cambios fundamentales fueron demasiado lentos, Vicente. Entonces, la ola terminó arrollando, porque ya sabemos que la herencia recibida por este gobierno fue una herencia maldita. Pero el otro día, en un Twitter, yo usaba un ejemplo, y es una persona es contratada para atender a otra persona y la envenena. La persona acaba el contrato y dice cínicamente, dejo perfecto al paciente. Y el siguiente viene y descubre que lo había envenenado y no tuvo la capacidad para curarlo. ¿Cuál de los dos es realmente el que no tiene perdón? Es el primero. El primero tiene un pecado de comisión, pero el segundo de omisión. No se hizo a suficiente velocidad lo que se tenía que hacer. Y la economía tarda, pero llega. Y pasó la factura. Entonces, el COVID nos remató y ciertamente hacia futuro vamos a tener que decirle con claridad al país lo que hay que hacer y ejecutarlo. Ahora, si bien es cierto que van a llegar 4.000 millones de dólares en este año y en el nuevo gobierno, que no va a coger deudas, sino apenas 1.517 millones, me parece, y 2.200, 2.500 millones más, ¿cómo ve el nuevo gobierno? Bueno, en muchos foros he estado insistiendo de que el Ecuador, y lo digo a los oyentes de esta emisora, tiene necesariamente que llegar a acuerdos sobre grandes temas que hoy no los tenemos, esos acuerdos. Por ejemplo, la gran reforma en la seguridad social que no da más. La seguridad social no da más. La gran reforma laboral para hacer que la contratación sea más flexible. Usted sale en su vehículo, Vicente, y encuentra en todas las esquinas pobres limpiándole el auto, vendiéndole Coca-Cola, vendiéndole agua, vendiéndole conectores de celular, vendiéndole gorras. Bueno, ¿qué es lo que no venden los pobres? ¿Cuánto sacan al día esas personas? ¿Con cuánto viven al día esos pobres? Y hay que tener una legislación laboral que sea más amigable y motive la contratación de gente, y no como ahora que motiva no contratar a la gente. Y el tema fundamental es cómo esto se hace con un acuerdo nacional.
con un acuerdo nacional. Hay que reformar el sistema, estructura de tasas de interés, hay que eliminar definitivamente subsidios, hay que tener metas macrofiscales que se respeten, hay que consagrar en una nueva ley la nueva estructura y organización del Banco Central y su independencia. O sea, hay grandes temas, pero usted ha visto que en esta campaña se los están discutiendo, no se los están discutiendo. Usted ha visto que se esté proponiendo que todos los candidatos digan sobre esto no vamos a discutir. La gran minería, por ejemplo, es la opción para sustituir al petróleo. Y si no se entiende que hay que apoyarla, ¿de dónde vamos a sacar las divisas que pueden sustituir el ya decaído negocio petrolero? Y la nueva inversión petrolera requiere también cambios legales. Bueno, todas estas cosas que son los grandes temas deben ser discutidos y acordados, porque si no es así, y lo diré y lo seguiré diciendo, no hay ciudadano que pueda rescatar al Ecuador. Ningún hombre, ninguna mujer, siendo presidente de la República, puede sacar al Ecuador adelante sin grandes acuerdos de la sociedad. Y le doy un ejemplo. Economista. Sí, Vicente. Economista de aquí, con el economista Alberto de Garzosi, ex vicepresidente de la República y analista económico. Pero el país es ingobernable. Mire, el presidente Lenín Moreno quiso sincerizar los precios de los combustibles. Mire lo que ocurrió, porque generalmente salen pseudos líderes para conseguir votos nada más, el clientelismo, y les importa un pito el país. ¿Cómo manejar eso? Creemos nosotros que la consulta que está pidiendo al pueblo el abogado Nebot sería el camino más expedito para poder cambiar la estructura del país. ¿Usted cree eso, economista? Los grandes acuerdos son los que resuelven esto. Y le voy a dar ejemplos, Vicente. En el año 1995, el subsidio había sido eliminado. Teníamos una fórmula que eliminaba el precio político, se ajustaba mensualmente en función del precio internacional. ¿Y qué hicieron los partidos políticos? Ir a la Corte, pedir que se declare inconstitucional, un absurdo, tal reglamento, tal manera de fijar los precios, y echaron para atrás algo que ya se había conseguido. Esa es la forma en que se hacen las cosas al no haber acuerdo. Ahora, seguridad social. Hicimos una consulta popular donde planteamos en el año 94 la apertura de la seguridad social a un sistema mixto en el cual, además de la seguridad social del Estado, exista una privada donde la gente pueda capitalizar un fondo privado. Pues los partidos políticos, incluyendo el Social Cristiano en aquel momento, que hoy propone una consulta sobre la seguridad social, se opusieron. O sea, aquí lo que hay es la necesidad de que los sectores políticos, los sectores sociales, lleguen a acuerdos. Porque si usted pone en una consulta si hay que eliminar los subsidios, a lo mejor se pierde. Y eso tiene que ser un acuerdo entre todos los sectores que pueden gobernar, para que cualquiera que llegue, los otros sectores respeten ese acuerdo, como se hizo en su momento en Colombia, como existe hoy en Chile, como hay en Uruguay, como hicieron Lula y el candidato de oposición antes de que Lula ganara. Dicen, a ver, cualquier cosa, esto vamos a respetar, ¿verdad? Entonces, sí. Es increíble, pero aquí en nuestro país, lamentablemente, la mentalidad de muchos dirigentes sindicales, de muchos dirigentes gremiales, de muchos políticos, no les da más allá de la punta de la nariz, economista. Bueno, es que el cálculo es electoral
Y si usted no tiene acuerdos y no tiene diálogo, se miente, porque vamos a suponer que enfoquémonos en la seguridad social. Es insostenible, es imposible, y no existe ningún país del mundo, Vicente, donde el Estado aporte el 40% de las pensiones de la seguridad social. Eso no existe. Entonces, eso se tiene que eliminar, porque es insostenible. Si usted proyecta con las cifras demográficas, de aquí a 30 años, el 40% de aportación va a significar un 15% del PIB. Es decir, a precios de hoy, 15.000 millones de dólares. ¿Cómo diablos el presupuesto va a poder aportarle eso a la seguridad social? Es imposible. Bueno, hay que llegar a un acuerdo sobre eso. ¿Y eso qué implica, Vicente? O mayor contribución de empresas y afiliados, o mayor edad de jubilación, o jubilaciones menores, o una combinación de todas estas cosas. Le pregunto, ¿es eso popular? No, no, es popular. Impopular. Entonces, totalmente. Si un candidato dice esto, que es la verdad, porque aquí no es una cuestión de opinión, las cifras financieras, las cifras actuariales, las cifras demográficas no son de opinión, son científicas, y enseñan eso y demuestran eso. Diversas universidades y expertos en la seguridad social ya lo han dicho repetidamente en el Ecuador. Bueno, un candidato sale a decir eso. Ojo, si esto no está ya acordado por la sociedad, no está aceptado y entendido por la sociedad, no está asimilado, el candidato que quiere votos sale y dice, no, eso no es así. Lo único que se necesita es quitar la corrupción y manejar bien la seguridad social. Eso es el mismo asunto, es igual que el asunto laboral, mi querido economista. Exactamente, eso hace sentido. Sí. Claro que hay que eliminar la corrupción, claro que hay que manejar mejor, pero no alcanza, ni de lejos alcanza. Entonces, esto es lo que yo digo sobre los acuerdos, Vicente, y lo que más necesita el Ecuador hoy, porque si no, iremos de tumbo en tumbo. Pero mire, hablando de acuerdos, quisiéramos hablar mucho más, ya se nos vino el tiempo, 9:04, mi querido economista. Brevemente, acuerdos, el presidente Lenín Moreno ha querido conversar con todo el mundo y ha conversado, pero jamás nos podemos olvidar lo que ocurrió en octubre, cuando se reunió con la CONAIE y compañía. ¿Qué dijeron? El presidente era él, no Lenín, y llamaba a las armas y cosas y medias, y se quiso llegar a un diálogo y fue imposible. Bueno, ese es un sector muy extremista. Sí. Pero el momento en que todos los demás sectores acuerden algo, ¿cómo se verían si no entran en el acuerdo? Como un sector realmente reaccionario a la verdad, contestatario a la verdad, incongruente frente a la verdad. Entonces, esperemos que el Ecuador encuentre un camino. El Ecuador tiene soluciones, pero va a demandar no de un presidente y de un gobierno, sino de un esfuerzo de toda la sociedad. Los países no salen adelante con un buen gobierno, Vicente. Salen adelante en varias décadas de sostener las correctas políticas. Ningún es una gran país verdad. Pobre sale de la pobreza en 4 años, ni en 8 ni en 12. Le toma 25 o 30 años de hacer consistentemente bien las cosas. Pero en un guililingongo como nuestro país es muy difícil. Quisiéramos conversar mucho más, mi querido economista, por eso le llamamos temprano, porque usted estaba escribiendo. Me comprometo en otra oportunidad, con más tiempo y con mucho gusto. Sí, vale la pena. Usted es un hombre que conoce y es directo y habla claro. Es una gran verdad. Muchos no están de acuerdo con esas políticas, pero es la verdad. Tengo o no tengo $100 en el bolsillo. Si no los tengo, no los tengo. No puedo hacer nada.
Pero la gente dice, no, si los tiene, yo te los doy, no te preocupes. Ahí vienen los problemas. Le agradecemos, economista, y en otro momento estamos hablando largo y tendido. Un abrazo. Gracias al economista Alberto Dajic Garzosi.